a empezar entonces con la clase, ¿de acuerdo? El único que está afectando es Joaquín, ya ingresará seguramente. No hay problema, Albanita, no hay problema. Alejandra, por favor, tu cámara. Listo, vamos a empezar entonces con la clase del día Perdón, de hoy. profesor, pensé que lo había aprendido. Ya. Antes que me olvide, ya habrán hecho su video, ¿cierto? Les comento, el día de hoy tienen que enviar el video. No te olvides, por favor, el día de hoy, máximo hasta las 6 de la tarde. No te olvides, por favor, de enviarme tu video, ¿sí? Muy bien. Algo que de repente ustedes no recordarán es que cuando estábamos en clases presenciales siempre al profesor Yair le daba alergia, ¿no? ¿Te acuerdas? Siempre había alergia. ¿Te imaginas que en tiempo de COVID hubiéramos estado en clases presenciales y a cada rato el profesor estornudando? Los papás hubieran estado asustados, ¿no? Dirían, no, el profe es contaminante, cuando en verdad el profesor le da alergia al polvo, ¿no? Los pelitos. Muy bien, vamos a empezar. Ya está ingresando Joaquín. Igual Joaquín ya está en tardanza ya. Listo, empezamos entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pruebas de evolución. La clase pasada vimos acerca de la evolución como tal. Hemos visto que la evolución es una especie de teoría que nos permite saber o tener una idea de cómo es que las especies han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Cómo es que hemos llegado a tener hoy en día todas las especies que conocemos y qué ha tenido que pasar para que eso suceda, ¿de acuerdo? Recordemos que esto ha sido un proceso de mucho tiempo, ha sido un proceso de mucha adaptación, de cambios, y gracias a ello es que algunas especies han podido sobrevivir hasta la actualidad, y por ese motivo también muchas especies han dejado de existir, porque no han podido adaptarse posiblemente, o en este caso no han sabido superar, ¿no? Los problemas que han ocurrido a lo largo del tiempo en la Tierra. El día de hoy vamos a ver algunas pruebas de evolución. Les he traído 4 pruebas de evolución para que nosotros podamos entender por qué, de alguna manera, la evolución es una teoría que de alguna manera tiene mayor confianza, ¿no? Para la gente respecto a hablar sobre la evolución. Recordemos, la evolución es teoría, y ya te había explicado la diferencia, ¿cierto? Si la evolución sería ya la respuesta correcta, no se debería llamar teoría, se debería llamar ley. Pero como no está, ¿no? Demostrado así, comprobado tal cual, no podemos decir que la evolución es el culpable, ¿no? De que las especies hasta el día de hoy existan. Todavía no podemos tener esa seguridad, porque la evolución, la teoría de la evolución, sigue siendo teoría. Necesitamos comprobar, ¿de acuerdo? Pero aquí hay algunas pruebas, ¿no? Que te permiten tener confianza con la evolución, ¿de acuerdo? Empecemos con la primera que, a ver, recordemos, ¿no? Desde que se inició la teoría de la evolución, ha ido acumulando evidencia, ¿cierto? Ahora, dice, estas provienen de diferentes áreas de la ciencia, como la biogeografía, ¿ya? La paleontología, la anatomía comparada, la biología molecular. Estos son los 4 temas que hoy día de hoy vamos a hablar. ¿Está bien? La biogeografía, la paleontología, la anatomía comparada y la biología molecular. Empecemos. Vamos a hablar primero de la biogeografía. Ayúdame con la lectura, por favor, Kiara. Kiara empieza la lectura y Joaquín, activa tu cámara de una vez, por favor. Profesor, no la puedo prender, estoy en mi tablet. Está mal, Joaquín, está mal lo que estás haciendo. Sabes que a las 8 tienes clases. ¿Qué haces en la tablet? No es la primera vez que ocurre eso. Pero ya, después conversamos porque vamos a perder el tiempo hablando de qué es lo que debes hacer o no. Kiara, empieza con la lectura, por favor. La biogeografía. La fauna y la flora de dos regiones son
más parecidas cuando más cercanas están. Esto indica que las especies tienen antepasados comunes. Los camélidos actuales, por ejemplo, son el resultado de un largo proceso evolutivo que se inició en América del Norte en la era Cenozoica. Hace Cenozoica. unos, hace unos 40 millones de años, dando origen a todas las especies actuales a partir de un ancestro común que cambió para adaptarse a diferentes hábitats. Cuando Pangea se dividió, por eso los camélidos sudamericanos están emparentados con los camellos y dromedarios de Asia y África. Listo. A ver, en pocas palabras, de todo lo que ha leído Kiarita, ¿no? ¿Qué te dicen? Una imagen. Con una imagen lo entendemos mejor. Nos dicen que algunas especies tienen antepasados en común, ¿cierto? Recordemos que en un primer momento la Tierra, ¿no? No se había dividido ya en continentes, ¿no? Cuando se formó la Tierra solamente había agua y solamente había un pedazo de tierra, ¿no? A eso se le llamaba Pangea, ¿de acuerdo? Después, obviamente, con el tiempo, ¿no? La Tierra se va a fracturar, ¿no? Y se van a convertir en los continentes que hoy en día conocemos. O sea, profesor, antes todos los continentes estaban unidos, ¿sí? Antes todos los continentes eran uno solo. Y después con el tiempo, tú sabes que a través de los movimientos, ¿no? De las placas, etcétera, ¿no? Ese conjunto terrestre poco a poco se fue fraccionando, dividiendo, y fue también movilizándose hasta llegar al punto donde hoy en día lo encontramos. Profe, ¿debido a qué? Hay muchas explicaciones. Puede ser debido a la gravedad provocada por la misma Tierra, a la gravedad provocada por el mismo sistema solar. Recordemos que una cosa es la gravedad del planeta Tierra y otra cosa es la gravedad del sistema solar. El Sol tiene gravedad, ¿de acuerdo? Por eso, y tú sabes, la gravedad, ¿cuál es la característica de la gravedad? La gravedad tiene un poder de atracción, ¿no? Por eso es que si Alejandra da un salto, Alejandra inmediatamente salta, inmediatamente vuelve al piso, ¿cierto? A ver, si a Kiara le hacemos saltar en la luna, ¿qué pasará? En gravedad cero. Kiara da un salto y ya no se detiene, ¿ya? Por eso es muy peligroso para los astronautas perder el control. Ellos saben, basta que solamente pierdan el control en el espacio y de repente, ¿no? Imagínense, están en una velocidad X, ¿no? Pierden el control y a esa misma velocidad, si se alejan mucho de la nave, esa persona, ese astronauta posiblemente esté en el espacio por el resto de su vida. Y qué fea muerte, ¿no? Qué fea muerte, porque recuerden que en el espacio la temperatura está a menos 273 grados centígrados, menos A. O sea, imagínate, inmediatamente tu cuerpo está expuesto al espacio y tu cuerpo se congela. Menos 273, imagínate. Si acá a menos cero nomás, tú ya estás sufriendo, ya estás con triple chompa, estás pidiendo doble cubrecam, a menos 0 grados nomás, imagínate a menos 273. ¿Mm? Bueno, ahora, lo que te dice la teoría de la biogeografía es que en algún momento, ¿no? Los continentes estuvieron unidos, ¿no? Y gracias a ellos que habían algunas especies, ¿no? Que van a tener un antepasado en común. En este caso tenemos como ejemplo al camello, ¿no? Al camello, guanaco, alpaca, llama, vicuña. Pero si se dan cuenta, estos animales tienen características similares, ¿no? Tienen características similares. ¿Cuál será lo diferente? Que cada animal se ha adaptado mejor a su ambiente, ¿cierto? El camello, el dromedario, en este caso, viven en otra parte, en otro continente, en un continente desértico, donde hay mucho sol y muy poca agua. Tuvieron que, en este caso, adaptarse a ese clima, porque es un clima diferente, es una geografía diferente, ¿no? En cambio, en el Perú, estos animales, ¿no? En este caso, la evolución de los camélidos, ¿no? Ha sido diferente. En el Perú, ¿dónde encontramos estos camélidos? Lo encontramos en la zona de la sierra. Y en la zona de la sierra, ¿hay desierto? No, ¿cierto? No hay desierto. En la zona de la sierra, ¿no hay agua? No, en la zona de la sierra sí hay agua.
ahí están constantes ríos que encontramos en la sierra, ¿sí o no? Por eso es que en la sierra también hay mucha humedad, ¿cierto? Si en el desierto hay ausencia de humedad y hay demasiado calor, por eso hay un desierto, en nuestra sierra, ¿qué encontramos? Encontramos un clima frío, eso sí, pero también encontramos un clima muy húmedo, ¿cierto? Un clima húmedo, ¿no? Un clima por esa humedad es que en la sierra todas las áreas son verdes, por la misma humedad. Y obviamente, ¿no? Estos camélidos de la sierra van a adaptarse mejor a un clima más helado, a diferencia de los dromedarios que están en la zona de la Australia, ¿no? O del África, ¿no? Donde esto obviamente se tienen que adaptar eso, a ese clima. Pero, ¿qué te dicen? Que estos animales tienen un pariente en común, ¿no? Un pariente común. ¿Cuál es el pariente en común, profesor? Algunos mencionan, ¿dónde está? Por aquí dice. A ver, busquen dónde está el pariente en común. Creo que no sale, ¿no? Bueno, el pariente en común de estos animales se le considera la paleoyama, ¿no? La paleoyama. Un animal antiguísimo. Pero mira, cómo es que la paleoyama, que supuestamente es el animal, ¿no? El origen de estas especies, cómo ha cambiado dependiendo de su ubicación. ¿Se dan cuenta? Eso es una teoría, ¿no? Esto es una prueba, la biogeografía. Cómo la vida se ha adaptado a su ambiente. Nada más. ¿Lo han podido comprender, chicos? Bueno, la vida se adapta a su ambiente. Otro ejemplo, profe, el zorro. Podemos encontrar un zorro en la Antártida que es completamente diferente al zorro que encontramos en Europa, ¿cierto? El zorro europeo es un zorro color rojizo, ¿no? Pero en la Antártida es un zorro color blanco. Mira, y no son de diferentes especies, son el mismo zorro, pero se ha adaptado diferente, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está una prueba. Profe, ¿cuál es la segunda prueba? La segunda prueba es los fósiles, ¿no? Ayúdame con la lectura, por favor, Kaira. Al estudiar los fósiles se observa que los seres vivos que han habitado la Tierra han cambiado y que unas especies han sido sustituidas por otras. Sin embargo, el registro fósil no es perfecto. Disponemos solo de algunas series continuas que permiten seguir la evolución de alguna especie. Se han encontrado fósiles de formas intermedias entre dos grupos de seres vivos. Por ejemplo, reptiles que parecen aves o mamíferos sudamericanos están emparentados con los camellos y dromedarios de Asia y África. Ok, muchas gracias. O sea, los fósiles, de alguna manera, al comparar los fósiles, ¿no? Tú sabes que los dinosaurios, las especies antiguas, lastimosamente no han tenido la capacidad de sobrevivir, ¿no? Y muchos de estos, al momento de querer huir o en su vida cotidiana, han caído en diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, algunos insectos caían en la cera que botaba algunos árboles, ¿no? Y se quedaban prácticamente cristalizados, ¿no? Habían otros animales que, por ejemplo, perdían la vida solamente por no comer, ¿no? ¿Y dónde quedaban? De repente quedaban en el suelo y después los cubría tierra y mira, fueron prácticamente, ¿no? Enterrados, ¿no? Cuando ya estaban inertes. Otros animales posiblemente de repente al entrar a un río, ¿no? En el río hay bastante fango, barro, por su propio tamaño, imagínate, se quedan atrapados, ya no pueden salir. Mañana más tarde nosotros los encontramos y son fósiles, ¿no? Entonces, a través de los fósiles, nosotros podemos también observar de repente lo que es su sistema óseo y compararlo con otros animales. Por ejemplo, el tema del T-Rex, ¿no? Ustedes sabrán eso, pues, del T-Rex, que a lo largo de la historia se considera que posiblemente el T-Rex haya sido una variación de la gallina, ¿no? Dime, Joaquín. Sí tenemos pruebas del T-Rex. Acércate un poquito a tu micrófono, Joaquín, por favor, que no te escucho. Listo, ¿qué me dice Joaquín? Sí tenemos pruebas del T-Rex. ¿Pruebas del T-Rex?
Ajá, de que el T-Rex era un muy antepasado del pollito. Ah, eso se dice, ¿no? Se dice de que posiblemente el T-Rex pueda ser el antepasado más lejano de la gallina, ¿no? O de las aves. Sí, es una buena explicación. ¿Y por qué? Porque justamente nosotros cuando pensamos en el T-Rex vemos y inmediatamente, ¿no? Pensamos en sus dos pobres manitas, ¿no? Que no las puede utilizar. Porque el T-Rex es un enorme animal, ¿no? Pero las patas delanteras prácticamente no le sirven, ¿no? Son una yapita, no le sirve para nada. Cairita, dime. Profesor, en la cueva de Huagapo, que está ubicada en Tarma, decían que allá arriba, en una zona donde no se podía subir por la pandemia, ahí encontraron huesos de dinosaurios y teníamos que escalar con un equipo de snorkel para ir para esa zona. Muy buena acotación, Caidita. Muchas gracias. Más bien me has hecho acordar algo. Por ejemplo, nosotros, ustedes saben también cómo podemos nosotros entender de que Chosique y Chaclacayo antes estaba inundado. ¿Sabes cómo nos damos cuenta de eso? Dos, dos pruebas. ¿Ah? Acá hay dos pruebas. Primero, tú sabes que Chosique y Chaclacayo están en un valle, ¿cierto? ¿Qué es un valle, profesor? Un valle es esto. Un valle es esto. Es la formación. Este es un cerro, ¿sí o no? Acá hay otro cerro, ¿sí o no? Este es un valle. Lo que está en esta parte, en el centro de estos dos cerros. ¿Y por qué se provocó el valle? Porque antes aquí había otro cerro. ¿Qué se provocó? ¿Qué hay acá en el centro? Río. Río. El río es lo que formó el valle. ¿Qué, profesor? Pero Chosique y Chaclacayo son muy grandes. Imagínate hasta dónde alcanzaba el tamaño del río. Posiblemente el río alcanzaba todo lo que corresponde de cerro a cerro. No es lo que hoy en día conoce como el río. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, si no hubiera sido por eso, ¿cómo se hubiera formado este valle? Aparte de eso, se han encontrado en algunas cuevas, que ahorita no me recuerdo específicamente, pero se han encontrado en algunos cerros, muy alejados del mar, crustáceos en las paredes. ¿Qué hacen crustáceos en las paredes de los cerros que están tan elevados al nivel del mar? La única explicación es que posiblemente antes el río llegaba hasta esta altura. Y hoy en día, ¿cuál es el tamaño del río? Es esto. Hoy en día es esto. Pero imagínate que antes el río imagínate que tú hayas vivido en ese entonces y hayas podido ver ese tamaño del río. ¡Qué miedo, sí o no! Es un río enorme. Ya, te das cuenta. De alguna manera los fósiles también te permiten conocer y estudiar y comprender cómo es que poco a poco las cosas han ido cambiando. Los fósiles. Otra prueba, profesor. Muy bien. La anatomía comparada. Ayúdame con la lectura, por favor. A ver, Luanita Chanca, una consulta. ¿Dónde estás? ¿Hay ruido, Luanita? Uy, Luanita Chanca creo que se desmayó. Ni bien le pregunté y se desmayó. Luanita Balbín, te consulto a ti. ¿Tu internet ya está mejor? Profesor, Alejandrita, dime. profesor, creo que Luana, no está, Sí, ahí está, ya, recién ya volvió. volvió. Sí. ¿Tienes alguna preguntita, Alejandra? No, profesor, no. Ok. Luanita Chanca, pregunta. ¿Hay ruido donde estás, Luanita, o puedes leer? Uy, Luanita, ni en visto me deja. Luanita Balbín, Profesor, ¿me escuchas, Luanita? sí. Luanita, dime, ¿tu internet sigue inestable o me puedes ayudar con la No, lectura? ya está estable, profesor. Listo, ayúdame con la lectura, por favor. Ya. La La anatomía anatomía comparada, ¿sí? comparada. Algunas partes del cuerpo tienen estructuras similares, pero sirven para diferentes funciones. Por ejemplo, las extremidades del ser humano, del león, pardo, del delfín y del murciélago tienen una anatomía similar, pero diferente función. A uno le sirve para coger, a otro para correr, otro para nadar y al último para volar.
Hay otras partes del cuerpo que tienen origen diferente, pero cumplen la misma función. Por ejemplo, las alas de un insecto y las alas de una ave sirven para volar. También existen partes del cuerpo que no tienen ninguna función y evidencian que se desciende de otros organismos a los que probablemente eran útiles. Por ejemplo, en el ser humano tenemos el apéndice, las muelas del juicio, los músculos de la oreja, el pelo en el cuerpo, a los que no les damos uso. Perfecto, Luanita, muchas gracias. Vamos a dividir lo que nos ha mencionado Luanita Balbín en tres partes, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿qué te dice? Que muchas especies van a tener un sistema, ¿no? Un sistema, un conjunto de órganos similares, pero van a tener diferentes funciones. ¿Cómo? Acá te dan los ejemplos, ¿no? Aquí tienes el sistema óseo de un ser humano, sistema óseo de un leopardo, sistema óseo de un delfín o una ballena, posiblemente, y aquí tenemos uno de un murciélago. Si se darán cuenta, se mencionó, ¿no? De que tienen un sistema óseo casi similar. Y sí, mira, por ejemplo, vemos que todas las especies tienen un número, un cubito y un radio. 3 huesos específicos en la zona de la extremidad. Mira, vamos a compararlo. Acá hay 3, ¿no? Acá hay 3. Lo voy a señalar para que no te pierdas. Acá vemos 3 huesos, ¿cierto? En el leopardo, 3 huesos, ¿cierto? En el delfín, ahí están los 3 huesos. Y en el murciélago, los 3 huesos. ¿Tienen un sistema óseo casi similar? Claro, un sistema óseo similar. Tienen la misma cantidad de huesos. Pero, mira cómo se ha formado, ¿no? Se ha adaptado diferente, ¿no? En el caso del ser humano ha formado lo que son las manos. Y recuerda que nosotros tenemos una peculiaridad. Este es el dedo de la evolución. Recuerda que antes este dedo no se oponía a los demás. Antes este dedo miraba al mismo lugar que miraban los demás dedos. Como por ejemplo los simios. Los simios, sus dedos miran al mismo lugar. Pero nuestro pulgar, mira, se ha adaptado en tanto tiempo y ha cambiado la posición. Y hoy en día, mira, el pulgar es el dedo rebelde. Le da la contra a los demás dedos. Y esto es más importante de lo que imaginas, porque gracias a este pulgar tú puedes agarrar cualquier objeto. A ver, intenta escribir sin el pulgar. ¿Puedes escribir sin tu pulgar? A ver, intenta agarrar algo sin tu pulgar. Puedo, mire. A ver, intenten agarrar un celular sin su pulgar. No, profesor, está difícil. Mire, A ver, mira, ahí está el lápiz, mire. No, pero a ver, Joaquín, si me entiendes, dime, ¿es cómodo pero escribir sin tu pulgar? no, A eso me refiero. no lo escribo El así. pulgar nos ha facilitado mucho, pero esto es algo que no todos los animales poseen. Pero profesor, también no es cómodo porque no estamos acostumbrados a hacerlo así. Posiblemente también no estemos acostumbrados, o posiblemente si tuviéramos solamente estos 4 dedos y comenzamos a utilizar estos 4 dedos, posiblemente estos se podrían adaptar. Profesor, si no tenemos el pulgar, profesor, tampoco, como ahora tenemos el celular y ahí se habla por WhatsApp, tampoco lo podremos presionar, profesor. Pero tal vez el celular creo que sí es más fácil, ¿no? Lo agarras con una mano y solamente machucas con... Así, ¿no? En caso de que, claro... Profesor, yo lo agarro con 2 manos porque no tiene protector. Pues, Bueno, estamos pero comprendiendo aquí, ¿no? No nos distraigamos. Eso fue un detalle, ¿no? Un detalle. Pero mira, acá estamos viendo cómo el sistema óseo puede ser similar, pero se ha adaptado de diferente manera. ¿Cierto? diferente uso, profesor. Claro, claro, en diferentes usos, ¿no? Pero mira también qué te dijeron, ¿no? Ok, dice, hay otras partes del cuerpo que tienen origen diferentes. Claro, hay animales que vuelan, pero no necesariamente son del mismo pariente. Los insectos, hay algunos insectos que vuelan, pero hay otras aves que vuelan. No significa que el insecto y el ave tengan un pariente en común, ¿cierto? Se han adaptado de diferente manera y obviamente van a tener una forma diferente de adaptarse. Pero también que te dijeron que nosotros, ¿no? Que va a existir algunos órganos, ¿no? Que van a perder
a lo largo del tiempo, ¿no? Van a perder ciertas utilidades. Por ejemplo, ¿no? Algo que muy pocos pueden es mover la oreja, ¿no? Intenten hacerlo, posiblemente, profe, alguno se va a emocionar. Profe, yo sé mover la oreja. El profesor Yair también sabe mover la oreja. ¿Quieres ver? Sí. Ya, a ver, vamos a ver si se Sí. puede mostrar por mi peluca, ¿ya? A ver, hay mucho cabello, a ver. No, mejor la de la izquierda. La de la izquierda se mueve con más facilidad. Profesor, siento que no sabe. Observa, observa. Te vas a paltear. Lo puedo mover y me puedo rascar el ojo. Escucha, no, ya me pusiste, ya me avergoncé ya. Más rato te enseño, ¿ya? Qué malo, profesor. ¡Profesor! No, es que ahorita ya me avergoncé. Tengo que ponerme... Ahorita te enseño, no te preocupes, te voy a enseñar. Anda a acordar nomás, yo te enseño. Pero Ya, mira, profesor. al final te enseño la orejita. Déjame nuevamente recuperar mi calma personal. Porque si no, no sale. Pero otras partes que nosotros también a lo largo del tiempo hemos utilizado y hoy en día ya no utilizamos, aún hay partes. La muela del juicio es el mejor ejemplo. La muela del juicio, ¿por qué existe, profesor? Recuerda, nosotros hemos pasado por diferentes etapas en las cuales hemos recibido diferentes tipos de alimentos. Eso estamos de acuerdo, ¿cierto? En un primer momento comíamos solamente frutas de los árboles. Después bajamos de los árboles porque necesitamos conseguir comida. ¿Qué comíamos? Ahora comíamos lo que encontrábamos en el piso, ¿no? Puede ser de repente raíces, puede ser lo que sea, ¿no? Comenzábamos a seguir buscando comida. ¿Qué encontrábamos? El ser humano ya comenzó a comer carne, pero carne cruda, ¿cierto? Para comer carne cruda, la carne cruda, tú sabes, es dura, ¿sí o no? La carne es difícil, si cocinada nomás, a veces la carne es difícil de masticar. Imagínate la carne cruda. Complicado, ¿sí o no? Para comer esa carne necesitas obviamente una mandíbula grande, ¿cierto? Una mandíbula grande. Para comer verduras también necesitas una mandíbula grande, porque tú sabes, las verduras necesitan más tiempo para poder absorber sus nutrientes. Eso tú ya lo sabes ya. La muela del juicio, entonces, profe, ¿para qué servía? La muela del juicio en sí servía y fue útil cuando el ser humano era solamente vegetariano. Cuando el ser humano era vegetariano. Los animales vegetarianos tienen la característica de morder mucho tiempo su alimento. Las vacas todo el día pasan mordiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas pasan su alimento, lo regurgitan, siguen mordiendo y así, ¿no? Hasta 7 veces lo pueden hacer para poder absorber los nutrientes de ese alimento. La muela del juicio, entonces, en algún momento nos sirvió. Pero hoy en día ya no nos sirve, ¿por qué? Porque el ser humano ha evolucionado. El ser humano ya cocina la carne con fuego, utiliza el fuego para la comida. Las verduras, ya no es tan necesario tener una mandíbula grande ni fuerte para comer las verduras. Tú le echas limoncito, ya nos hemos adaptado. ¿Necesitamos entonces la muela del juicio? ¿Necesitamos tener una mandíbula grande? No lo necesitamos. Por eso es que la muela del juicio hoy en día se ve como un problema, ¿no? Te dicen, no sirve para nada. Es cierto, la muela del juicio no sirve para nada porque el alimento no llega a esa parte. Es más, la muela del juicio puede ocasionarte problemas, como cuáles. Por ejemplo, si la muela del juicio sigue creciendo, puede agarrar un nervio y puede generar parálisis. Ah. La muela del juicio, por ejemplo, como tú no la puedes ver y está muy atrás, es difícil de limpiar. Se puede acumular sarro. Ah. O sea, ¿para qué tener la muela del juicio? ¿Qué sirve? Es más, genera más problemas que beneficios. Y qué curioso, ¿no? Una parte del cuerpo que genere más problemas que beneficios. La única explicación, en algún momento habrá servido. ¿De acuerdo? El pelo en el cuerpo. Profe, hay algunas personas que tienen mucho pelo, hay otras personas que no. Claro, eso depende de su propia genética, ¿no? Pero en algún momento nosotros estuvimos completos de pelo. ¿Por qué? Porque así nos soportábamos el frío, ¿no? Obviamente eso cambió cuando comenzamos a utilizar pieles de otros animales. Dímelo, Anita. Entonces, el león tiene que tener varias muelas de juicio, ¿no, profesor? ¿El Porque león? él come, porque él come carne así cruda. Pero el detalle es que recuerda, la muela del juicio no fue para la carne. La muela del juicio fue para poder masticar las verduras.
La muela de juicio es así, mira, así nos damos cuenta que es para verdura. Tú sabes que una muela o un diente que es para carne tiene punta, ¿no? Tiene punta. Cuando tú ves que tus dientes son así, son para cortar. Pero si tú ves que tus dientes son así, son para aplastar. Por ejemplo, los dientes de adelante son así, porque sirven para cortar. Los dientes que están al costadito son así, sirven para agarrar y desgarrar. Son tus caninos, ¿te acuerdas? Caninos. En cambio, los dientes de más atrás son así, son planos. ¿Por qué? Porque esos sirven para aplastar. Y más atrás son más planos, que ahí está el diente de juicio. ¿Y por qué necesita ser plano? Para poder aplastar las verduras. Las verduras no necesitan ser desgarradas ni nada, ni cortadas, ¿no? Las verduras necesitan ser aplastadas. ¿Con qué muelas lo aplastamos? En algún tiempo lo tuvimos que aplastar con la muela de juicio. Pero como nosotros ya no comemos pues verduras crudas ni raíces, ¿no? Siempre cocinamos cualquier alimento que vamos a comer, la muela de juicio ha perdido utilidad por ese motivo. ¿De acuerdo? Y así como otras partes del cuerpo, o bueno, como otros órganos como el pelo en el cuerpo, ¿no? El apéndice, ¿no? Que es un órgano que en algún momento también sirvió como un segundo estómago. El apéndice, si no me equivoco, digería lo que son los vegetales. O sea, teníamos dos estómagos. Mm. Y recuerden, chicos, que los vegetales también te ayudan a poder utilizar la grasa. Si tú no comes vegetales, tú no puedes absorber o utilizar la grasa a tu beneficio. Por eso aquellas personas que no comen verduras, pero comen bastante grasa, ¿qué pasa con la grasa? Se la acumula. En cambio, si tú comes verduras y comes grasa, por ejemplo, te comes un pollo a la brasa, pero también te comes una gran ensalada, ¿no? No te va a hacer tanto daño, porque la ensalada va a hacer que tú utilices la grasa que estás comiendo. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Veamos, y esta es la última, el registro molecular. Ayúdame con la lectura, por favor. Leonel, empieza, por favor. El ADN guarda la información sobre los cambios que sufre un organismo. Si comparamos los genes de dos especies para determinar su parentesco, cuanta más diferencia haya más lejos en el tiempo se encontrará su antecesor común. Pero si encontramos poca diferencia, podemos decir que esas dos especies están emparentadas. Las ventajas de usar técnicas moleculares es que se pueden comparar organismos muy diferentes, como una levadura y un perro, y se puede determinar su grado de parentesco. Perfecto, Leonel, muchas gracias. Esto lo vamos a practicar porque hay una pregunta donde hay un registro de ADN, ¿sí o no? Fíjate tu ficha, hay una pregunta donde hay un registro de ADN, donde estamos comparando, si no me equivoco, el ADN del humano con otro animal. ¿Lo ubicaste? Chimpancé. Exacto. Eso es lo que vamos a utilizar para el registro molecular, como un ejemplo. Ahora, chicos, ¿por qué es que te iba a explicar, ¿no? ¿Por qué crees que el ser humano en algún momento podía mover la oreja? ¿Por qué crees? ¿Por qué ya, si no, ¿Para oír? ¿qué cosa? ¿Para oír? Para oír. Muy bien, está bien, pero intenta agarrar tu conocimiento como una toalla, exprímelo, dame más explicación. Claro, la oreja es para oír, pero ¿por qué se podía mover? Para poder explicar eso, tienes que preguntarte, ¿por qué otros animales mueven su oreja? Como por Para ejemplo, detectar el sonido del bien, lugar donde viven. muy buena respuesta. Los demás animales mueven su oreja porque de esa manera pueden detectar el sonido de manera más específica, ¿no? Algunos seres humanos solamente mantienen su oreja ahí, y claro, el sonido viene de esta manera, ¿no? Pero si hay otros animales, como por ejemplo el gato, que cuando escucha algo muy interesante, la oreja del gato va en esa dirección, ¿cierto? De la misma manera de la del perrito, ¿cierto? Porque de esa manera ellos pueden estar atentos a lo que sucede. El ser humano, o sea, podía mover la oreja, claro, tenía esa capacidad de poder mover la oreja y dirigir esa zona. Pero hoy en día muchos seres humanos ya no utilizan los músculos de la oreja.
Muy pocos seres humanos pueden mover la oreja. Ah, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Muy bien, chicos, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Hemos trabajado 4 pruebas de evolución que de alguna manera te comprueban que la evolución puede ser una teoría muy razonable. Son 4 explicaciones. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Luana Balbín, ¿te escucho? Profe, ¿va a ser que mueva su oreja o todavía no? Ah, ya lo voy a mover, pero todos ingresamos al mismo link para ver el show, ¿de acuerdo? No me hagan esperar, los espero, chicos. Ya, profesor. Vayan al baño y vuelven rapidito, ¿de acuerdo? Los espero.